Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer hoy contar con su participación a esta actividad académica. Hoy queremos agradecer a quienes nos acompañan en este webinar que hemos titulado Afectividad y Sexualidad para el Desarrollo Integral de las Personas Menores de Edad. Para la Comisión Curricular del Centro de Investigación y Docencia en Educación, es un honor que nos acompañen esta tarde personas, estudiantes, académicas. A la señora decana le damos la muy cordial bienvenida a nuestros invitados, académicas y académicos que hoy nos acompañan y al público en general interesado en esta temática. El objetivo de este espacio académico es reflexionar acerca de la importancia de la formación en afectividad y sexualidad y las implicaciones de la suspensión del programa del Ministerio de Educación Pública. Antes de presentar a las personas invitadas, me permito dar la palabra a la doctora Susana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión Curricular del Centro y vicedecana de esta instancia educativa. Ella nos brindará un saludo a todas las personas que hoy nos encontramos. Igual damos la bienvenida al grupo que está con la doctora Margarita ahí en el aula, ¿verdad? Que también va a estar escuchando este espacio. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta mesa redonda que creemos nosotras, hablo en femenino porque la comisión curricular solo somos mujeres, las compañeras subdirectoras y la directora de el INEINA, porque este es un espacio fundamental para reflexionar justamente sobre cómo la educación puede contribuir a formar personas más informadas, autónomas, responsables, también en el ejercicio de su afectividad y sexualidad. Hablar de educación sexual no es solo hablar de biología o de prevención, como muchas veces en el último mes, sobre todo, se nos ha vendido, sino que es reconocer que la educación es un acto político y por lo tanto, cuando yo tomo una decisión de tipo curricular, eso también expresa una visión de mundo y que lo que enseñamos o lo que decidimos no enseñar tiene un impacto directo en la sociedad que también estamos construyendo. Por lo tanto, nosotros y nosotras desde el CIDE y particularmente del decanato del CIDE, creemos que la educación sexual y afectiva es clave para nuestras niñas, niños, adolescentes, porque necesitamos gente que tengan un desarrollo de un juicio crítico, que tengan capacidad de análisis, habilidades de diálogo, complementado todo eso a la formación que en buena teoría reciben en sus hogares. Y además, porque en este momento hay muchos desafíos, ¿verdad?, que están pasando en la sociedad, como por ejemplo este asunto de la hipersexualización de la vida o la cosificación de las personas o la reproducción de roles desiguales en las relaciones de pareja o el aumento, ¿verdad?, en mucha música de lenguajes cargados de violencia. Y eso nos dice que, ¿verdad?, que los programas de educación sexual integral, ¿verdad?, son necesarios y además que los que teníamos habían sido efectivos, al menos en la reducción del embarazo adolescente y en darle una mayor conciencia, ¿verdad?, a las personas estudiantes de secundaria respecto a sus derechos y a su bienestar. Por eso creemos que más que eliminar programas, tenemos que preguntarnos cómo garantizamos una educación basada en evidencia científica y en derechos humanos, cómo prepararnos mejor, ¿verdad? A los que trabajamos como personal docente para abordar estos temas, cómo aseguramos que cada persona menor de edad tenga acceso a la información que necesita para tomar decisiones informadas y responsables. Y por lo tanto, creemos que este es un tema de presente y de futuro, porque implica no solamente a la salud pública, sino también a la justicia social. Y por lo tanto, esperamos que este espacio nos permita generar reflexiones profundas, que nos ayude también a pensar en propuestas concretas, que nos ayude a avanzar en esa construcción de una educación sexual y afectiva que realmente responda a las necesidades de nuestra niñez y adolescencia. Muchísimas gracias por su presencia y espero que disfruten de este espacio.
Muchas gracias, doctora Susana, por sus palabras y ese preámbulo a este importante espacio. Ahora bien, para el análisis de la temática que hoy nos convoca, contamos con la participación de tres personas a quienes presentamos, vamos a ir presentando em, am- especialmente antes de su participación, pero tenemos hoy a la doctora Margarita Murillo Gamboa, que va a abordar la temática desde la experiencia con los programas o guías de afectividad y sexualidad, al doctor Arturo Fallas Vargas, quien va a abordar la importancia de la educación sexual desde edades tempranas, la máster Miroslava Bonilla Caban, que va a abordar la temática desde los derechos de los niños y adolescentes. En relación con la metodología, me permito explicar brevemente. En este espacio, cada expositor va a tener 15 minutos para plantear sus ideas y reflexiones en el orden que ya mencioné. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas del público. En este sentido, me permito aclarar que le vamos a solicitar en su momento levantar ya sea la mano virtual, ¿verdad? O bien ir planteando sus preguntas en el chat y posteriormente mi compañera, la máster Marcela de Educología, nos va a liderar este espacio. Entonces, sin más por el momento, vamos a iniciar con el uso de la palabra de la doctora Margarita Murillo Gamboa, quien tiene un doctorado en estudios de la sociedad y cultura, una maestría en sexología clínica y salud sexual, una maestría en investigación en psicología. Tiene más de 17 años de experiencia como consultora internacional en salud pública y salud sexual. Ha formado gran cantidad de comunidades en temas de afectividad y sexualidad y ha trabajado como consultora en programas de educación sexual en Costa Rica y Panamá. Además, ha brindado formación a especialistas en educación sexual en México, Cuba, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Brasil, España, Puerto Rico y República Dominicana. Es autora del libro Cómo enseñar y aprender el lenguaje de la sexualidad y ha sido invitada por el gobierno de Suecia para trabajar en protocolos de intervención para personas trans. Además, en su vida personal, es abuela de un niño y una niña. Así que le damos la palabra a la doctora Margarita y este espacio es suyo a partir de este momento. Muchísimas gracias. Voy a presentarles y a contarles dónde estoy. Estoy con todas mis estudiantes maravillosas y el estudiante aquí, para que saluden, chicos y chicas. Son estudiantes de primer ingreso, así que es muy emotivo tenerlos aquí y enseñarles toda la parte académica de nuestro espacio, ¿verdad? Nuestro centro de investigación. Yo siempre digo que es la Facultad de Educación, aunque me dicen que no tengo que decir eso, pero en realidad somos un centro de investigación. Le mando un gran abrazo a Arturo, que hace rato no lo veo, a Miroslava, ¿verdad? Que estamos aquí pues haciendo posible esta situación. Bueno, para contarles un poco, mi tema tiene que ver con los programas de afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación, con quien tuve el privilegio de compartir un equipo de trabajo, pero nosotros estuvimos primero en el 2006 fue con la esposa de don Rafael Ángel Rodríguez, cuando ella fue de las primeras que montó todas unas guías, así se llamaban, guías. Ya con el programa, tanto cuando estaba la doctora en el Ministerio de Salud, María Luisa Ávila, como Leonardo Garnier, ellos hacen una junta y lo primero que hacemos es la política pública de sexualidad, en conjunto con la doctora María Luisa Ávila y un equipo muy grande donde se trabajó todas estas áreas de afectividad, educación emocional, derechos humanos y sobre todo siguiendo toda la necesidad de la visualización a nivel internacional dado por la OMS y por todas las organizaciones mundiales de salud. Y cuando hablamos de un sustento científico es porque se hizo un trabajo, se revisó primero todo y los que habíamos estado en otros espacios, pues se nos invitó a formar parte del equipo de trabajo. Yo estuve trabajando en la política pública de sexualidad porque casualmente
en esos años estaba en el 10, terminando mi doctorado, generando un modelo de salud pública basada en género, estigma y vulnerabilidad, que son 3 condiciones. El género y el estigma generalmente hacen invisible la vulnerabilidad. Entonces, el programa también trabajaba, este modelo de salud se incorporó dentro del programa. Cuando ya hicimos la política, para los que no saben mucho sobre las políticas se supone que es como una hoja de ruta, un mapa para poder saber qué hacer y hasta dónde llegar. Esta política pública fue del 2010 al 2020. De hecho, no se ha renovado. O sea, esto es muy triste. Se trató de hacer un arreglo al 22, pero no hemos continuado con una política que sea actualizada, y en este gobierno no hubo un interés. De hecho, cuando inició este gobierno, se me llamó personalmente por la ministra de Educación, la viceministra, y con el Consejo Superior de Educación, pero al final de cuentas decidieron que no se iba a hacer absolutamente nada, ni se iba a reactivar, porque una de las primeras falacias o carencias que tiene, problemas que tiene este programa, no es una guía, es un programa, y vamos a hablar un poquito de esa diferencia, es la continuidad en la capacitación para los facilitadores. Entonces, contándoles un poquito este marco, quiero también muy rápidamente hablarles también del marco conceptual. El marco conceptual basa mucho lo que, a raíz de los descubrimientos del neurólogo Antonio Damasio, que empezamos a descubrir que todo lo que pensamos pasa primero por una emoción. Eso ya habla de la urgencia de dar una educación emocional para pensar bien. Yo no pienso inadecuadamente porque se me ocurre, sino porque tengo una emoción, ya sea porque sea con un bloqueo, por un trauma, por una situación de género o por estigmas. Y entonces, si yo no educo y no tomo conciencia de esto, yo no puedo dar un concepto racional si no tengo un concepto y un trabajo de educación emocional. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque esto es un descubrimiento de apenas hace 30 años. A raíz de esto, entonces basamos esto, el modelo teórico está enfocado en la educación emocional, pero entonces nos damos cuenta que el hipotálamo, que es donde están todas las hormonas sexuales, tiene una alianza perfecta neurológica con las emociones. Entonces, para que lo podamos entender, las emociones son estabilizadas o calmadas por la energía o el impulso sexual. Entonces, cuando vemos esta hipersexualización, podemos ver que entonces estamos ante una descarga ansiolítica de emociones. Y es cuando el sexo se convierte en un ansiolítico. Entonces, si yo tengo una hipersexualización, tengo una situación emocional muy grave en la población que tengo que atender, ya sea bueno, tenemos una situación de feminicidios gravísima, tenemos una situación de homicidios, o sea, vean el nivel, tenemos a Punta Arenas con la más alta tasa de suicidios. Estamos hablando de la salud mental. Y la salud mental tiene su base en la salud emocional. Entonces, para que podamos entender que científicamente la energía puede ser energía o impulso. Si yo uso el impulso, lo uso como descarga, y generalmente va a descargar en los genitales, porque esta zona erógena está conectada con todo el sistema nervioso central, el endocrino y el inmunológico. Entonces es una cuestión de sobrevivencia. Pero si yo no tengo educación sexual, yo no uso la energía, que es la que me va a enseñar a desarrollar el vínculo, el apego y el amor. Y entonces, basados en esta propuesta y en este posicionamiento teórico, es que empiezan a hacer el Programa Nacional de Afectividad y Sexualidad de Costa Rica, que se convirtió, bueno, yo había estado también en el 2006 en Panamá, mandando todo y montando esto mismo, pero en Panamá lo engavetaron. De hecho, ahí no pasamos ni de la ley. O sea, no hubo ni ley, ni hubo menos política. O sea, íbamos haciendo la ley de sexualidad, de afectividad y sexualidad. Nosotros sí tenemos una ley vieja, viejita, pero bueno, hay que basar, y sobre esa hay que montar las políticas. Entonces, vieran qué interesante,
Porque entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que no ocupábamos una guía, como se había pensado hace mucho, sino un programa que se adapte en un modelo que tenga que ver con género. No es lo mismo trabajar género en San Carlos que trabajar género en Guanacaste o en la zona sur o en Cartago. No es lo mismo, igual que aquí en Heredia o en Limón. Y era muy importante trabajar los estigmas. Entonces, el programa se basó en 3 grandes momentos. Un primer momento, que era el primer trimestre, con todo lo que era educación emocional y valores, porque lo que regula las emociones son las decisiones que vas tomando. Y esta es una forma de aprender a usar ya la energía sexual, porque está vinculada a la neocorteza y a toda la parte de evolución de la vida humana. Entonces, todo eso es el primer trimestre, es decir, yo preparo el colchón y la tierra fértil para trabajar en la segunda trimestre todos los factores culturales y de género, estigmas que hay en relación a los temas que se van poniendo de acuerdo a las edades. En ese momento se construyó séptimo, octavo y noveno. Y el tercer trimestre es cuando ya yo trabajo la salud sexual y la salud reproductiva. Yo no puedo enseñarle a un muchacho a ponerse un condón o hablar de pastillas o tecnología anticonceptiva si yo no he trabajado la madurez emocional y las creencias o estigmas que tiene alrededor de la pastilla. Por ejemplo, sí, yo me tomo la pastilla, pero un día no me la tomo. Ok, son estigmas, son creencias. Tengo que trabajarlas primero. No, los hombres no pueden usar condón porque si no, no sienten. Y es que los condones se rompen. O sea, todo ese tipo de creencias que, que limitan y que paralizan la conducta de protección, tenemos que trabajarlas en 2 trimestres, porque no hago yo con enseñarle a ponérselo si no se lo ponen. ¿Por qué? Porque están enamorados. Ok, cuando les explicamos que el enamoramiento responde al ciclo reproductivo, uno no se puede casar nunca enamorado porque va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es la forma en que el cuerpo, como no tenemos celo, hace 3 millones de años las hembras nos quitamos el celo para que no nos preñaran otros primates por ahí. Entonces, al quitarme yo el celo, yo necesito desarrollar otra forma de encuentros. Y una es el enamoramiento. ¿Por qué? Porque dura entre 3 y 5 años y el tiempo de gestación, como todas estas chiquitas que tengo aquí ya lo saben, dura 6 años. No es cierto que dure 9 meses. 9 meses es lo que dura en la pelvis, pero son 6 años de toda una transformación emocional, de apego cultural, de socialización. Y vamos entonces, por ejemplo, les hablábamos a los chicos en estos programas que entre los 3 y los 5 íbamos a ver las primeras expresiones eróticas de placer, porque somos seres de deseo y de placer. Yo no le puedo anular a la vida humana el deseo. Sin deseo no existimos y debe ser dentro de espacios placenteros. Lo que pasa es que nuestro morbo, nuestro tabú y nuestra vergüenza habla del placer como la violencia sexual, habla del placer como la pornografía o el trabajo sexual, la prostitución. Y eso no es un placer sano. Y nosotros no aguantamos ni un dolor de estómago, no aguantamos ni un dolor de cabeza, porque necesitamos estar en estado de placer. Entonces yo tengo que educar cuáles son los estados de placer. Amar, besar, cantar, reír, llorar, hasta orinar es estado de placer y echar caquita. Todo eso es estado de placer. Entonces y todo eso entra en el primer trimestre. Entonces, al estructurar esto, fuimos desarrollando metodologías. Teníamos también desarrollistas y especialistas en desarrollo humano. Yo lo que tenía era lo que yo había venido construyendo hace más de 20, uy, no, ya son casi 40 años, como 35 años, que se venía construyendo en más de 800 comunidades, donde íbamos hablando y construyendo con estudiantes, con adolescentes, con familias, con comunidades, todas estas necesidades de educación sexual que desde que yo tengo memoria, en el 83 me pidieron mi primer taller de sexualidad en el Liceo de Bribri, porque esos muchachos andaban todos alborotados. Miren, no ha cambiado el mensaje. Siguen andando y van a seguir andando alborotados porque somos seres de deseo y de placer. Y ellos están pasando una crisis muy grave de desapego de sus papás para poder entrar a la adolescencia junto con el ciclo reproductivo. Entonces se enamoran, no se van a proteger, práctica sexual de riesgo. Y aquí es donde comienza. Ahora, ¿por qué este gobierno decide quitar el programa? Este programa fue enriquecido
para quinto, cuarto y quinto año y para primaria. Y fue enriquecido Valverde, Oscar Valverde, que fue de los que estuvo ahí metidos, y se les empezó a validar. Una de las grandes recomendaciones que se hizo en el 2010, deben capacitar a la gente con bastantes horas de capacitación mínimo. Estamos hablando de 60 a 80 horas por año. Si no podían esto, y la capacitación que dimos para el plan piloto no llegó a 25, para que empecemos que esto ya empezó renqueando. Y se tuvo que hacer una estrategia política porque se tuvo que meter en ciencias para que fuera validado con el examen de bachillerato y entonces se vieran casi como obligados, digámoslo así. Por eso fue que se tuvo que meter en ciencias para poder validar, porque en bachillerato tenían que presentar en ciencias. Entonces, que estos temas se iban a ver en ciencias y que no hubiera como, aún así hubo 7,000 recursos de amparo. Sigue existiendo un gran temor a hablar del deseo y del placer como algo importante y saludable en la vida humana. Y no, yo no quiero quitarle más, más tiempo al resto de las compañeras porque yo creo que ya voy rozando los 15 minutos y lo que más me interesa es que se queden con esta idea. Ahora, ¿qué fue lo que lo trajo al suelo? Una serie de presiones, de tabúes y temores y un moralismo exagerado y también hubo demasiados noticias falsas, como por ejemplo que poníamos a masturbarse a los chicos. Nadie pone a masturbar a nadie. El niño va a estimularse con una angustia de separación. Siempre que tienes una situación emocional, vas a buscar el placer y el placer más rápido va a ser el genital. Y lo que hacemos es meterles un manazo. Y no entendemos que, por ejemplo, un niño o una niña de 3 a 5 años o a 6 va a estimularse porque se está destetando el papá y mamá y está socializando. Y de hecho aquí se van a dar los primeros enamoramientos porque es para sentirse, nosotros por identidad emocional necesito sentirme apretado, validado, amado, pertenecido y que le guste a alguien que no sea mamá. Y por eso vuelvo a repetir esta crisis en la adolescencia y siempre pensamos, son las hormonas, los chicos andan alborotados, por eso se masturban un montón y andan como locos. Están viviendo una crisis emocional muy seria y tienen que no perder su autenticidad. Ese es el mayor peligro. Y hay que explicarle eso a los chicos. Su autoestima va a ser la protección esencial para no cometer prácticas sexuales de riesgo. Y entonces, de verdad, que tenemos que crear los espacios justos, equitativos y placenteros. No puede ser de otra manera. Y no se entendió porque los tomadores de decisiones no han llevado formación en afectividad y sexualidad, pero tienen el poder de tomar decisiones desde el desconocimiento. Y eso es muy delicado. Esto lo pretendió en ese momento la presidenta del Consejo de Educación, del Consejo Superior de Educación, pero no se le escuchó, porque lo que queríamos era capacitar al Consejo para que pudieran entender por qué era importante retomar la capacitación, la formación y la sensibilización tanto en los asesores como en los profesores, y que esto fuera en escalada, porque de ellos, la población del Ministerio de Educación es gigantesca. Entonces, con esto termino para que mis otros compañeros puedan continuar, Miroslava y Arturo, y un gran abrazo a todos los que nos están acompañando, a toda la gente linda que veo aquí por todo lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Margarita, por esta visión general, ¿verdad? De cómo surgen los programas y qué contenían y la razón por la cual ahora se toma la decisión. Damos gracias por su participación. Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra al doctor Manuel Arturo Fallas Vargas. Él es catedrático, docente, investigador, doctor en sexualidad y relaciones interpersonales por la Universidad de Salamanca, España, magíster en psicopedagogía por la Universidad La Salle, licenciado y bachiller y licenciado en ciencias de la educación con énfasis en orientación por la Universidad Nacional. Todas sus obtenciones académicas con diferentes menciones. Actualmente es docente investigador de la Universidad Nacional, específicamente de la División de Educación para el Trabajo. Ha sido conferencista y docente en programas de posgrado y doctorado de la Universidad Nacional y otras universidades, y ha capacitado también en el área de sexualidad y educación sexual eh, a, a a algunas instancias, algunas personas de instancias importantes y trabajado en el Ministerio de Educación Pública.
Es miembro de tribunales, tutor de trabajos finales de investigación al nivel de grado y posgrado en instituciones como la UNA, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Cantabria. Ha publicado acerca de temas como sexualidad, orientación, educación sexual, violencia en parejas, tecnologías aplicadas a la orientación, entre otros temas de importancia, en revistas académicas nacionales e internacionales. Gracias, doctor Arturo, y tiene usted el uso de la palabra a partir de este momento. Activa su micrófono, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a la Comisión Curricular por realizar este proceso tan interesante de diálogo, que es un diálogo de vida, un diálogo de salud, un diálogo de amor, ¿verdad? Porque la sexualidad es eso. Gracias a la compañera Miroslava y a Margarita. Sí, Margarita, tenemos rato. En ese entonces yo creo que no tenía barba y ahora tengo, imagínate. Y bueno, con respecto al tema, como lo señalaron muy bien, me di una licencia, me otorgué una licencia y dentro del título coloqué la importancia de la educación sexual, afectiva y sexual desde las edades tempranas y a lo largo de la vida. Porque es que no podemos hablar de educación sexual si no nos impacta también a lo largo de la vida. Una cosa sostiene a la otra y a lo largo de la vida pues vamos teniendo nuevas manifestaciones y nuevos procesos que requieren educación. Cuando me hablaron las compañeras del tema, de pronto me fui a preguntarle a estudiantes de primaria que conocía y estudiantes de secundaria sobre la educación sexual, cómo la aprenden. Y de pronto utilicé inteligencia artificial y metí toda la información que ellos me daban y esto fue lo que resultó. Como ven, hay una serie de elementos interesantes de estereotipos, mitos, estigmas, aprendizaje por diferentes medios. Y el asunto es que en medio de todo esto, el MED retira los programas de sexualidad. Entonces, cuando hablamos de importancia de la educación sexual, además de lo señalado por Margarita, que ahí vemos el logro importante también, la importancia de eso, vemos también que hay una importancia en general, fundamental y clara. ¿Para qué? Para reducir los numerosos modelos que tenemos de desinformación con respecto a las conductas sexuales y a los modelos de vida, sobre todo esos aprendizajes de esos modelos amorosos que los caracterizamos muchas veces con violencia, con celos absurdos, con una visión de sexualidad inadecuada, y por supuesto aquellos modelos que han promovido una educación o una visión negativa o sexofóbica de la sexualidad. Y sin olvidar las emociones de miedo, culpa, vergüenza y asco, y yo voy a meter otra por ahí, que es pecado, ese sentimiento de pecado, que a veces la sexualidad o el mal aprendizaje en la sexualidad no. Entonces resulta que actualmente los estudiantes pues van a buscar información de forma furtiva. Nos hemos devuelto casi 30 años antes de que se dieran estos programas. Y resulta que también, aquí me recuerdo mucho a Foucault, que habla que las sociedades empiezan a conocer y hablar de sexualidad de forma oculta, en el silencio, por debajo de la mesa, en el silencio. Y ojalá no seguir con esa línea. Y entonces la pregunta clave es, bueno, ¿cómo entonces vamos a construir? Ustedes y yo, y pensando en la gente menor de edad, esas biografías sexuales, con toda esta información, entre comillas, que reciben. Y aquí entonces, bueno, importante en la educación sexual, ¿qué es importante? Bueno, vean las temáticas en términos generales, hay mucho más. La educación sexual tiene que darse y es importante porque hay una información profesionalizada, como lo señaló Margarita, sistemática y ordenada de acuerdo a la etapa evolutiva, conocimientos fundamentales de anatomía, fisiología sexual, afectos sexuales, afectos sociales, implicaciones en las relaciones, el apego y esa impronta que produce, la prevención integral, el análisis crítico de los valores, derechos humanos, que no me voy a meter porque aquí tenemos a la compañera que se va a encargar de eso, y el desarrollo, ven qué interesante, de habilidades interpersonales para el manejo eficaz de las relaciones. Y por supuesto, en no utilizar modelos conservadores tradicionales como el modelo moral o el modelo de riesgos. Pero acentuándonos a la pregunta, ¿cuál es esa importancia de la educación sexual? Pues sale un elemento importante, la sexualidad nos acompaña toda la vida, desde la infancia hasta la vejez. Y yo bromeo con los estudiantes que les digo que ojalá que después de muertos también tengamos sexualidad. Nos formen vínculos, en expresar ese afecto importante, en comprender nuestro cuerpo, que es parte de nuestra identidad, y en infancia implica
aprender sobre nuestro cuerpo y los límites del respeto, entre otros elementos, eliminar ese aprendizaje desigual. Y vean qué interesante, donde aprendemos nosotros los hombres desde niños el asunto del poder y el deseo, y un deseo aquí sin control, y el peligro y la vergüenza asignado a las mujeres. Que esto incide en elementos de empoderamiento y que muchos hombres nos creamos más fuertes, más poderosos, pero sobre todo empoderados con respecto al uso de la mujer. Y en adolescencia se profundiza, por supuesto, en la autonomía, en el consentimiento y en las relaciones interpersonales saludables. Y bueno, y otro elemento de importancia de la educación, pues a más información, menos mitos, tanto mitos viejos como nuevos. Las creencias erróneas con respecto al amor, al placer, a la orientación del deseo, a la identidad de género, se sostienen meramente en la desinformación. Y cuando compañeros y compañeras que hoy estamos aquí, cuando nos escuchan a los tres compañeros que vamos a estar, y compañeras y yo que estamos hablando de eso, no pensemos solamente en el abstracto y en la teoría, pensemos en nosotros, porque la sexualidad pasa por nuestro cuerpo, y pensemos en nuestra biografía sexual, cómo ha sido construida nuestra biografía sexual. Y bueno, en educación sexual, desmontar, por supuesto, esos mitos, hay que trabajarlo, que promuevan una sociedad más respetuosa y libre de prejuicios. Y en esas edades tempranas, proporcionar información clara y adecuada de acuerdo al nivel de la persona menor de edad. Y esto es muy importante, porque a veces se han dado elementos de desinformación y también se han dado algunas malas prácticas con respecto a la metodología que se usa y el material que se usa en cada etapa evolutiva. Educar en sexualidad es educar en autonomía, y eso es muy importante. Cuando las personas conocen sus cuerpos, de qué bonito, las emociones, sus derechos, pueden tomar decisiones, podemos tomar decisiones que impactan nuestra vida afectiva y sexual. La educación sexual no impone conductas, empodera para elegir con responsabilidad y libertad. En la infancia esto incluye aprender a reconocer y expresar emociones, entre otras cosas. En adolescencia trata de la toma de decisiones responsables sobre la sexualidad y las relaciones dentro de esa perspectiva. La educación sexual en una sociedad patriarcal, compañeros y compañeras, y aquí las compañeras mujeres no me van a dejar mentir, es un acto de resistencia, es un acto de lucha, constantemente, desde el hogar, la sociedad, el trabajo y cualquier ámbito. La educación sexual, entonces, ¿qué nos permite? Nos permite que a nosotros, hombres y mujeres, trabajar sobre desafiar esos mandatos, esas normativas impuestas y promover la igualdad, el consentimiento, el respeto a la diversidad y, por supuesto, no a la violencia. Que tenemos un país, eh, tenemos ahí el Seminario Universidad, por ejemplo, en el 2024, señala a Costa Rica como el primer país con mayor índice de bullying en el mundo. Esto realmente es grave. En infancia y adolescencia se enseña la equidad, el respeto, a que contribuye a erradicar esa violencia, ese manejo conjunto del trabajo, ese saber que hay posibilidades que hay posibilidades de crecimiento y de trabajo, el poder ver situaciones donde no equiparemos el asunto del poder masculino y femenino dentro de estos procesos. La construcción de la biografía sexual es importante, es una herramienta importante de autoconocimiento que nos da la educación sexual. Nuestra historia afectiva y sexual, compañeros y compañeras, está influenciada definitivamente por la educación, las experiencias en el hogar, en la sociedad, en el culto, en la iglesia y en los discursos sociales. Vean los elementos que tenemos en televisión ahora, ¿verdad? Los ejemplos. Reflexionar nuestra biografía sexual permite, ven qué bonito, identificar creencias limitantes, entender nuestros deseos, resignificar experiencias para construir una vivencia más libre, más saludable, más sana. Y en la infancia, estos pasos de conocerse y amarse son claves. Esta reflexión es clave para fortalecer esta identidad. Yo en mis cursos pongo a los estudiantes, compañeros y compañeras, a que un día o una mañana se bañan, se duchen rico y con un espejo grande y un espejo pequeñito desnudo se revisen. Es una práctica que tenemos en clase. Van y luego vienen y comentamos. Y me decía mi estudiante de 23 años de orientación, me decía, profesor, yo con mis 24 años o 23, 24 años, yo no sabía cómo era mi ano y qué color tenía. Y algo más interesante, alguien me dijo por ahí, una chica, yo no sabía que teníamos esos huequitos ahí, tantos.
el color, el olor. Entonces me decía, qué increíble, claro, lo que no conocemos, algo tan importante como nuestro cuerpo y nuestro, lo que no conocemos no lo empezamos a amar y no lo pasamos a construir. ¿Eso por qué? Por el aprendizaje de modelos conservadores tradicionales. La educación sexual no fomenta la promiscuidad, eso es muy importante, sino la responsabilidad. Se ha dado históricamente algunos grupos muy fuertes señalando esto, eso es un mito, ¿verdad? En Estados Unidos hubo un momento determinado en la época de, si no me equivoco, eh, ay, ahorita me acuerdo el nombre del presidente, no me acuerdo ahorita. Hicieron por estados, había una situación que algunos estados daban educación eh, integral y la otra era solo educación con, eh, sin relaciones sexuales. Comentaban todo el asunto del celibato y demás. Por supuesto, los resultados fueron interesantes, dando a lo que a los, digamos, a las comunidades que trabajaban esa educación integral, bajaban los índices, aprendían mayor conocimiento, mejoraban las actitudes, había mejor comunicación familiar, había una autoafirmación para la mejora de los riesgos y un manejo del género, entre otros. Tenemos investigaciones, ¿verdad?, de Flaxo, por ejemplo, y otros que nos hablan de esta importancia y los frutos de eso. Entonces es un mito realmente esto. No acelera, como decimos, ¿verdad?, sino ayuda a mejorar la toma de decisiones, protege de la ignorancia y, por supuesto, que en la infancia temprana, y en infancia temprana, significa enseñar sobre el autocuidado, sobre la prevención del abuso, sobre la toma de decisiones, entre otros aspectos. La sexualidad no es biología solamente, y ya lo quedó dejó claro, muy claro, tanto la compañera Susana como Margarita, no es solamente biología, ¿verdad? Es también afecto, vinculación. Reducir la educación solamente a la anatomía es ser uno muy ignorante e ignorar la dimensión emocional y racional. Y aquí cabe algo muy importante, ¿verdad? El elemento de ética relacional. ¿Qué es la ética relacional? Pues nos permite tener esos criterios. ¿Para qué? Para relacionarnos saludablemente, satisfactoriamente, estar protegidos del engaño, la manipulación y la instrumentalización. Y tenemos elementos de ética relacional desde las relaciones entre iguales, la ética del consentimiento, la sinceridad interpersonal, entre otros, que es importante que en la educación sexual se maneje. Aprender a comunicarnos, aprender a desarrollar esa empatía, el respeto y el consentimiento, pues definitivamente, estimados compañeros y compañeras, es algo importante, es una construcción sana y satisfactoria. En la infancia es promover esas habilidades sociales que favorezcan esas relaciones saludables desde un marco de ética relacional. ¿Por qué es importante la educación sexual? Pues para prevenir la violencia, para prevenir la violencia comienza con la educación. El machismo, la homofobia y la violencia de género se pueden prevenir y se previenen a través de la educación. Es una herramienta fundamental para erradicar los problemas desde la infancia y fomentar valores, empatía, habilidades, y tal vez dejemos de ver tanta situación de femicidios y demás que vemos en estos días. La diversidad es una realidad, no es una ideología, y también sobre esto hay muchos grupos conservadores, desde un modelo moral, mucha manipulación política, y van a ver ahora que empiezan las elecciones cómo va a estar esto. Y resulta que negar esa diversidad no la elimina, solo genera discriminación y sufrimiento, y tenemos muchos hogares sufriendo, personas, madres y padres que no aceptan la situación, que no comprenden la situación, estimulados por mensajes y demás, entre ellos de políticos o pseudopolíticos. Y tenemos casos, ¿verdad? En la universidad, compañeros, hubo un momento en época de elecciones, se dio la lucha entre dos partidos, uno supuestamente el de Dios, el otro, el de los comunistas y demás, que lo señalaban algunos, y al final eso dio al traste de muchas familias, muchos adolescentes, muchos universitarios tirados a la calle porque mamá y papá no querían tener a una persona gay, una persona trans o alguien que dijera que fuera ateo. Desde la infancia a la adolescencia nos permite validarnos, ser comprendidos desde la infancia, construir una sociedad más inclusiva, respetuosa, fortalecer la autoestima y, por supuesto, la autoestima sexual y el bienestar emocional, y previene la discriminación entre otros elementos. No hablar de sexualidad, compañeros y compañeras, no la elimina, solo deja a las personas en un gran riesgo. Y ese silencio, el silencio nunca, nunca protege.
Y los estudiantes lo hacen siempre y lo van a hacer. Es parte de ya lo señalaba Margarita en su momento, ¿verdad? No impide que el estudiantado explore y sienta curiosidad, pero ojalá que explore y sienta curiosidad informado, formado en situaciones, en características, ¿verdad? Adecuadas, en condiciones adecuadas. No solo se deja sin herramientas no tener educación sexual, no hablar de educación sexual, sino lo deja sin seguridad, sin responsabilidad. Entonces, la información adecuada a cada etapa de desarrollo protege a las niñas y a la adolescencia. Y dentro del último punto, la educación afectiva y sexual fortalece la sexualidad, la salud mental y la salud de la sociedad en general. Salud sexual, tenemos claro que la sexualidad nos ayuda y nos fortalece en salud, y en salud integral, es parte de. Y bueno, en la infancia y la adolescencia, fortalecer la autoestima sexual y la empatía y el respeto a la diversidad. Va a prevenir muchas ansiedades, muchas depresiones, muchos acosos, muchas violencias, ¿verdad? Mucho estrés, inclusive muchas muertes, creando entornos seguros donde el estudiantado puede expresarse sin miedo al juicio y a la discriminación. Y aquí podemos preguntar, ¿quién no se ha sentido en algún momento inseguro de ser discriminado o de ser enjuiciado? Y antes de cerrar, me gustaría nada más pedirles que cerremos un momento los ojos. Les voy a pedir que cerremos los ojos. Porque las cosas, yo siempre hemos considerado que tenemos, que la información tiene que pasar por el cuerpo. Mientras estemos con los ojos cerrados, les voy a pedir que piensen en qué momento ustedes, en ese proceso de construcción de autoestima y autoestima sexual, ha sentido vergüenza por algo que ha hecho a nivel afectivo y sexual. Ha sentido asco, ha sentido culpa, miedo. Y voy a agregar otra. Se ha sentido pecado, ha sentido pecador o pecado. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué le produjo esos sentimientos? ¿Por qué se produjo eso? Y compañeros, ahora pueden abrirse, compañeros, los ojos. Precisamente la vergüenza, el asco, la culpa y el miedo son emociones que interactúan en nuestro desarrollo de autoestima sexual. Y muchas veces la vergüenza, el asco, la culpa y el miedo nos mueven en nuestra sexualidad. Y la pregunta es, en este momento, ¿cómo está esa vergüenza, asco, miedo, culpa? Y la educación sexual podría trabajar sobre estas emociones. Y cierro simplemente diciendo que, bueno, que la educación afectiva y sexual es saludable desde y en la libertad. Félix López, mi tutor en España, decía que la sexualidad pertenece al reino de la libertad y dice que la educación sexual con libertad la educación sexual con libertad formada e informada, solo es auténtica la libertad en la que se basa en el conocimiento. Pero también hablábamos de que la educación sexual con libertad y con medios y recursos, solo es la auténtica la libertad en la que se puede ejercer. Y la educación sexual con libertad responsable previene los riesgos. Solo es la auténtica la libertad la que no causa daños. Y la educación sexual desde una ética relacional se tiene en cuenta al otro. Solo es la auténtica la libertad la que respeta la libertad de la otredad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo Vargas, por su participación. Seguidamente daremos el espacio para el desarrollo del tema a la máster Miroslava Bonilla Cabañas. Es abogada, educadora en el nivel de preescolar y máster en Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como consultora en primera infancia para UNICEF, Aldeas Infantiles SOS y Fundación Pan y Amor. Fue asesora y representante legal de la Asociación de Centros Infantiles para la Red de Cuido y desde el 2019 es académica, investigadora y docente del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional, donde lidera el proyecto sobre, tal vez si me ayudan con el micrófono, por favor, gracias. Hoy para mañana, sí. Gracias, si me pueden ayudar la compañera, gracias. Perdonen, desde el 2019 decía que ella ha estado como académica del INEINA y también liderando el proyecto acerca de la promoción de la igualdad de género en niños, niñas, familias y docentes del Cantón de Upala.
El representante de la Universidad Nacional en la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, CONACOES, y ha sido expositora nacional e internacional en temas como los derechos humanos de la niñez, participación infantil en el ámbito escolar, género, igualdad de género en la educación y empoderamiento femenino. Muchas gracias, Miroslava, y le damos en este momento el espacio para su participación. Muchas gracias, muy buenas tardes, Lidia, y a todas las personas que nos acompañan. Muy honrada de compartir esta mesa con Arturo y con la compañera Margarita. Bueno, yo les voy a hablar la tarde de hoy de esta afectividad y sexualidad desde el enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La temática de derechos humanos, pues estamos viendo que cada día está menos en la agenda, ¿verdad? De los gobiernos actuales. Vemos que hay a nivel latinoamericano como una promoción en contra de estos derechos humanos y hay un retroceso de lo mismo. Entonces, las personas que trabajamos desde el enfoque de derechos humanos, es importante estos espacios para estar siempre haciendo la denuncia y saber que lo correcto no es lo que se está haciendo y que se está violentando una serie de derechos y una serie de legislaciones a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, hoy voy a hacer como un compilado de esas legislaciones que realmente, ¿verdad?, garantizan el derecho a la educación sexual de las personas menores de edad. Vamos a iniciar. Vamos a ver aquí la presentación. Aquí, ¿qué son los derechos humanos? ¿Verdad? Comenzando por ahí, por ese término, ¿qué son los derechos humanos? UNICEF nos dice que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas, sin distinción de la nacionalidad, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos rigen la manera en que los seres humanos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que su vínculo con el Estado y las obligaciones de éste hacia ellos. Yo siempre le digo a las personas estudiantes que los derechos humanos no es un discurso, los derechos humanos es una práctica de vida. Todos los días estamos ejerciendo un derecho. El día de hoy, ¿qué derecho estamos ejerciendo aquí? ¿Qué creen ustedes el derecho que estamos ejerciendo aquí? El derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la conectividad. Esos derechos están en nuestra vida diaria. Cuando toman un bus, yo les digo, tomamos un bus, pagamos, ¿cuál es mi derecho? Subirme al bus, ¿no? ¿Qué pasa si el señor del bus me dice, no, no suba, aunque yo pagué? Pues hay una violencia, ¿verdad?, a ese derecho de usar el transporte público. Entonces, los derechos humanos no son un discurso, son una práctica de vida y están en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son las características de esos derechos humanos? Bueno, que esos derechos humanos son inherentes. Eso significa que los debemos de tener desde el momento en que nacemos, por nuestra simple condición de ser persona. Son universales para todas las personas. Como decía anteriormente, no hay distinción por raza, por género, religión, orientación sexual, etc. Son inalienables. ¿Esto qué significa? Que no los puedo transferir o renunciar a ellos. Y un ejemplo específico que yo les pongo es en el ambiente laboral, ¿no? Por ejemplo, no puedo renunciar al derecho al trabajo cuando me obligan a renunciar a ese trabajo para no darme mis prestaciones. Si el patrón no me va a despedir, me despide con todos mis derechos, pero en algunas instituciones obligan a las personas a renunciar. ¿Por qué? Para no pagarles lo que es la cesantía, ¿verdad? Y las prestaciones, los derechos de ley. Entonces, los derechos no se pueden renunciar. Por eso es tan importante que los conozcamos. ¿Por qué? Porque nos empoderamos. ¿Qué es empoderar? Empoderar es tener esas herramientas para poder agenciar bien nuestra vida. Y entonces por eso es importante el conocimiento. Son inviolables, no se puede actuar en contra de los derechos humanos y es lo que estamos viendo en la actualidad. Hay una violencia constante contra los derechos de las personas. Son imprescriptibles, significa que nunca caducan y que son independientes, ¿verdad?, donde se encuentre la persona o la edad que tenga. Son interdependientes, esto significa, bueno, que un derecho es dependiente de otro. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia estuvimos con el derecho a la salud, ¿verdad?, que estaba complicado. ¿Qué otro derecho se vio afectado ahí? El derecho a la educación. Entonces ahí podemos ver esa interdependencia que hay en los derechos. Son indivisibles, yo no puedo priorizar. No puedo decir que el derecho a la salud es más importante que el derecho a la educación. Todos los derechos son importantes. ¿Por qué? Porque estos derechos son necesarios para la dignidad de la persona, para tener una vida, ¿verdad?, y un desarrollo integral. Cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, ¿a qué nos referimos? Bueno, esta es una perspectiva de análisis y de acción social que posiciona a la persona en el centro de la sociedad, tanto en una dimensión colectiva como individual, al mismo tiempo que reconoce los derechos como los medios que garantizan a las personas al acceso, las capacidades y el ejercicio de la igualdad, la libertad y el bienestar.
¿Qué está sucediendo actualmente en estos gobiernos extremistas y conservadores que estamos teniendo en América Latina? Que no se está actuando desde un enfoque de derechos. No está la persona en el centro de las tomas de decisiones. Además, como decía la compañera, ¿verdad? Estas personas tienen mucho desconocimiento en estas materias. Entonces, actúan, ¿verdad? Desde esta conservación que tienen muchas veces desde enfoques religiosos que no han desconstruido, que se mantienen. Entonces, sí es necesario, digamos, que las personas que vayamos a elegir en estos gobiernos sean personas que sean estudiosas de diferentes temáticas y especialmente que sean personas que sean coherentes con el ejercicio de los derechos humanos y el respeto a esto. Porque vamos a ser respetuosos con los derechos humanos solo si tengo conocimiento de ellos. Si conozco cuáles son esos derechos que yo tengo, voy a respetar los derechos de las otras personas. El proceso de reconocimiento de los derechos humanos para las niñas, niños y adolescentes en Costa Rica inicia desde el punto de vista normativo con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña en 1990. Aquí se hace un cambio de paradigma. La niña y el niño deja de ser un objeto de derecho para convertirse en un sujeto de derechos. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que es titular de derechos. Ser titulares de derechos que los van a ejercer y cuando sin causa justa se limitan o se anulan, se van a exigir. Este cuadrito es un cuadrito que me encanta mucho, que es del Instituto Interamericano de los Derechos del Niño y que define claramente qué es un sujeto de derechos o una sujeta de derechos y qué es una niña o un niño objeto de derechos. Como sujeto de derechos lo vemos como titular, igual que las personas adultas, con los mismos derechos que nosotros tenemos y derechos específicos por su condición etaria. Como un objeto de derechos, son las personas adultas las que deciden sobre los derechos de las niñas y los niños. Como sujeto de derechos, yo entiendo que tiene capacidades y potencialidades, pero si lo veo como un objeto que es incapaz, que no sabe, que no puede. Aquí también hay algo muy importante, ¿verdad? En el derecho a la participación. Yo lo veo como sujeto de derecho, yo sé que es una persona que va a opinar, que va a expresar y que va a buscar información. Lo veo como objeto de derecho, nada más tiene silencio receptor de información. ¿Qué sucedió también con estas digamos, últimas leyes, ¿verdad? Que se han dado, decretos que ha dado el gobierno, es de que realmente no se consulta a las niñas y a los niños sobre los cambios que se van a dar, y esto pues viene a violentar una serie de leyes que más adelante aquí se las voy a explicar, especialmente el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que nos establece específicamente que las niñas y los niños deben de participar, ¿verdad? En lo que es el currículo escolar, en el desarrollo de ese currículo, y es algo que no se toma en cuenta para las decisiones. Dentro de los derechos de las personas menores de edad, pues tenemos aquí los fundamentales, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la identidad, a una familia, a la participación, que está muy, ¿verdad?, en estos momentos muy, muy violentada, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a un medio ambiente sano, entre otros, ¿verdad? Por eso también está el derecho a la conectividad, que nace como un derecho después de la pandemia, que se ve la necesidad de llevar el derecho a la educación y para eso era necesario la conectividad de las personas en los distintos rincones del país. Estos convenios y tratados internacionales que les había hablado anteriormente, que se están violentando, ¿verdad? Buscan garantizar el derecho de las personas menores de edad a la educación sexual. ¿Cuáles son estos convenios y tratados internacionales? Bueno, en primer lugar, tenemos la Convención sobre la Eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. Aquí en su artículo 12 y en su artículo 16 establece que debe haber un acceso equitativo a los servicios de salud, incluyendo aquellos relacionados con la planificación familiar, el derecho a la protección en cuestiones de matrimonio, evitando matrimonios forzados temprano. Ahí también indica, ¿verdad?, de la educación, que debe ser fundamental. Dentro de eso, pues va a ir lo que es la educación sexual. Estos convenios, estos tratados internacionales son vinculantes para el gobierno costarricense. ¿Qué significa esto? Que deben de cumplir, ¿verdad? Una vez que los suscriben, tienen que brindar un informe. Estos informes generalmente se brindan cada 4 o 5 años a la comisión de ese convenio o de ese tratado internacional. Además, esto tiene que hacerse reformas a las leyes y es por eso que después de la Convención sobre los Derechos de la Niña y del Niño, Costa Rica se ve en la obligación de crear un código específico de niñez y de adolescencia, que es el que tenemos en la actualidad. En 1989, como les decía, está la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño, y aquí hay varios artículos que se refieren a esto. El artículo 16 del derecho a la privacidad de las personas menores de edad, el artículo 17, el derecho a la información,
de acuerdo al desarrollo evolutivo de sus facultades. El artículo 19 nos habla de la protección contra todas las formas de abuso físico o mental, incluido el abuso sexual. Ya lo decía anteriormente el compañero Arturo, que si no hay educación sexual, hay mayor riesgo de violencia sexual hacia esa población. Y el artículo 24 nos habla del derecho a la salud, que incluye la educación en salud sexual y salud reproductiva. Y el artículo 34 nos habla de la protección contra la explotación y el abuso sexual. Así, en 1994 también está la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención Belén do Pará, que esta protege contra toda forma de violencia, incluyendo la violencia sexual. Esta convención garantiza que los estados adopten medidas para prevenir, erradicar el abuso sexual y la explotación de personas menores de edad. ¿Y esa prevención cómo se va a lograr? Solo como decían los compañeros y la compañera, a través de la educación, dando el derecho a la información a las personas menores de edad. Y en 1995 tenemos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que aunque no es vinculante, pero es muy importante, fue una conferencia mundial sobre la mujer, y aquí se reconoce la importancia de la educación sexual y la salud reproductiva como elementos esenciales para el desarrollo de las niñas. Fomenta el acceso de las niñas y adolescentes a información sobre salud sexual y salud reproductiva. También está en el año 2000 el protocolo facultativo, que es de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niñas en la pornografía. Según las estadísticas, se establece que la mayoría de las víctimas de personas de trata y tráfico, ¿verdad?, son niñas y mujeres. Entonces, este protocolo complementa, ¿verdad?, la Convención de los Derechos de la Niña y del Niño y busca combatir la explotación sexual de las personas menores de edad. Establecen mecanismos para prevenir, sancionar y rehabilitar a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Y el 2015, pues tenemos la agenda de 2030 con la que estamos trabajando actualmente y con las cuales nos guiamos todos los proyectos que desde la universidad también estamos ejecutando, que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Aquí, aunque no es un tratado vinculante, esta agenda establece objetivos relacionados con los derechos de las personas menores de edad en cuestiones de salud, igualdad de género y bienestar. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 sobre salud y bienestar nos habla de eso, de la importancia de la educación sexual, y el Objetivo 5 nos dice sobre igualdad de género, que promueve la educación en salud sexual y reproductiva, especialmente para las personas adolescentes. Entonces, como vemos, a nivel internacional ya tenemos todo un marco jurídico, ¿no?, que le dice al gobierno costarricense que tiene la obligación legal y la obligación moral, ¿no?, de poder garantizar este derecho. A nivel nacional, como les decía, tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, que en su artículo 14 nos habla del derecho a la protección contra toda forma de violencia, abuso, explotación y maltrato, incluidos los abusos sexuales, y el artículo 24, el derecho a la salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva. La Ley General de Salud, que establece, el derecho de todas las personas, incluyendo las personas menores de edad, a acceder a servicios de salud integral, lo cual incluye salud sexual y reproductiva, y promueve también una educación sexual en las escuelas y garantiza el acceso a servicios de salud para prevenir embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. En esta ley, ¿verdad?, nos está diciendo que en las escuelas se debe dar también, se debe garantizar el derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva. La Ley Fundamental de Educación, también en su artículo 1 y en su artículo 32, nos indica que todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecer en la forma más amplia y adecuada. El artículo 32 nos indica que debe desarrollar programas de educación fundamental que capaciten a sus habitantes para la plena responsabilidad social y cívica para conseguir un buen estado de salud, que aquí también va incluido, ¿verdad?, lo que es la salud, sobre la educación sexual y física y mental. La Ley de Relaciones Impropias, que es una ley muy actual, y esta ley protege a las personas menores de 18 años de ser víctimas de relaciones sexuales y promueve ahí que es importante la educación sexual para prevenir esas relaciones impropias. La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, si bien no es una ley, es una estrategia del Ministerio de Salud para garantizar que todas las personas, incluidas las personas menores de edad, tengan acceso a información y servicios de salud sexual.
Y por último, el reglamento, ¿verdad?, que es sobre el derecho a la educación integral y sexual. Este reglamento, desarrollado por el Ministerio de Educación Pública, establece el derecho del estudiantado a recibir educación sexual integral en las escuelas públicas y privadas de Costa Rica. El objetivo es proporcionar información sobre sexualidad responsable, respeto por los derechos propios y de los demás y prevención de riesgos como el abuso sexual o los embarazos no deseados. Entonces, podemos ver que Costa Rica cuenta con un marco legal robusto que protege derechos sexuales de las personas menores de edad, abarcando desde la prevención del abuso y la explotación hasta el acceso a educación sexual y servicios de salud reproductiva. Estas leyes y políticas reflejan el compromiso del Estado costarricense en garantizar que las personas menores de edad vivan en un entorno libre de violencia sexual y con acceso a la información necesaria para su bienestar sexual y reproductivo. Bueno, muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias a las 3 personas expositoras. Vamos a iniciar el espacio de preguntas y comentarios. Aquí ya hay algunas que se han planteado en el chat, entonces voy a darle el espacio a mi compañera Marcela García, que ella nos va a dirigir este espacio. Sí, Muchas muy buenas gracias. tardes y gracias a los expositores, muy interesantes todas las disertaciones. Tenemos aquí una primera pregunta, bueno, tenemos 2 preguntas en el chat. Una de Avi Jiménez dice, ¿cómo influyen los medios de comunicación en la percepción de la sexualidad? Si quieren, abordamos esa y luego paso a la otra que tiene, la otra consulta que tiene como varias preguntitas por ahí, si alguno quiere hacer referencia. Es cómo influyen los medios de comunicación en la percepción de la sexualidad. Don Arturo, creo que Sí. usted. Bueno, recordemos que un elemento fuerte de que a veces nos acompaña en los procesos educativos es la influencia que tienen los medios de comunicación. Y aquí hablo de todo, ¿verdad? Redes sociales, etc. Y muchas veces depende de la etapa evolutiva donde esté la persona, pues podría creerse lo que nos dicen los medios tal cual. Un caso es, por ejemplo, estuvimos hace un tiempo haciendo un estudio sobre pornografía y cómo los estudiantes y las estudiantes les impactaba. Una de esas era, y cuando hablo de pornografía no me explico, no me refiero solamente a las películas porno, a las revistas, al contenido explícito, novelas, teatro, memes, etcétera. Pues uno de los elementos es que las personas menores de edad, y ojo, sino también algunas personas adultas piensan que eso es real. El nivel de duración teniendo una erección y una relación. El hecho de que resulta que yo veo como un modelaje cómo actúo con una mujer o cómo actúo con un hombre y voy a aplicar eso y a replicar eso en mi relación afectiva con mi hombre o mi mujer. Depende de la orientación del deseo que sea, ¿verdad? Influye entonces en dar una información inadecuada y clara y mucha gente, y sobre todo los niños y las niñas, pues tienen una memoria, un aprendizaje, perdón, un un elemento de programación muy concreto, no manejan tanto lo abstracto. Y claro, entonces ven exactamente eso y piensan que ocurre, ¿verdad? Pueden manejar elementos de deseo, de terror, de inseguridad, de miedo, entre otros. Nada más hace un ejemplo de los medios de comunicación, dentro de eso. Muchas gracias. Doña Margarita. Aquí siguiendo un poco con lo que está comentando Arturo, precisamente uno de los problemas tenemos también lo que son las redes sociales. Entonces tenemos a mucha gente hablando y dando consejos de prácticas sexuales de riesgo, como si no hubiera una práctica de riesgo. O sea, dan consejos, hablan de los swinger, hablan de los tríos, hablan de... Con aquella libertad, en realidad son pocas las redes que hablan de educación, como los grupos de masculinidad que han hecho mucha descodificación de
de las creencias que hay respecto al concepto de las relaciones, como bien lo acotaba Arturo, de las relaciones entre hombres y mujeres o relaciones inclusive en personas del mismo sexo. Eh, en las películas, por ejemplo, o en las películas, en la música, los videos musicales, el hecho de que se utilicen todavía los cuerpos de las mujeres casi desnudas, bailando, y ellos llenos de ropa y en su matonismo y con sus poderes, todo esto es perpetuar relaciones de poder, relaciones de propiedad, relaciones de control, donde estamos naturalizando. Entonces, esto tiene un gran impacto, inclusive aún, o sea, quitar la educación sexual, asumiendo que yo los educo en mi casa y de dónde deja usted lo que se educa en la calle y en las redes. Entonces, los muchachos, todos y los adultos nos estamos educando desde el TikTok hasta el Instagram y el resto. Y entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? O sea, en realidad el programa es nada, es apenas una gotita en un lodazal para tratar de que haya un poquito de agua o un poquito de claridad y aún así se quita los espacios de reflexión o se manda una carta, porque los padres tampoco tienen educación. Como bien lo acotaban, es un proceso de toda la vida. Bueno, y de más allá de la vida, dijo Arturo. Ojalá. Pulseando que la cosa en el cielo continúe, si es que el cielo o el infierno, no importa. Dicen que ya eso no existe, dijo Juan Pablo II. Entonces, claro que los medios, nuestro cerebro funciona con luces y con imágenes. Y si yo no Claro. tengo información que contrarreste esto es muy atractivo, es muy seductivo. Ya los chicos no quieren leer, no tienen, o sea, no tienen la capacidad de poder retener información. Por eso es que los espacios deben ser dialogados y permanentes. Nosotros aquí en la universidad tenemos que abrir espacios de educación sexual. No es posible que solamente, bueno, en pedagogía tenemos el curso de afectividad, sexualidad, salud y calidad de vida en educación especial, pero en realidad es una obligación para todas las materias, para todas las universidades de generales, para que hayan cursos de educación sexual, para evitar tanta violencia y tantas relaciones de pareja, de violencia y relaciones entre pares. Entonces, claro que los medios tienen un impacto impresionante sobre las creencias, los estigmas, las cuestiones de género, muchísimas cosas. Muchas gracias. Y ese impacto es negativo, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se contrarresta, como han dicho ustedes. Bien, aquí tenemos las otras dos consultas de parte de Kenneth Alfredo. Dice, en una sociedad como la costarricense, ¿cuál es el posicionamiento religioso desde la iglesia o iglesias ante la educación de la afectividad, educación sexual? Esa es una consulta. Y la otra, ¿cuál debe ser el posicionamiento de las personas educadoras que trabajan con niños, niñas, adolescentes ante este tema? Y Kenneth toca un punto interesante e importante. Nosotros, antes de la educación sexual sistematizada, clara desde el MEP, ¿quién nos formaba? Pues hay dos modelos importantes. Hay varios modelos, pero uno es el modelo de riesgos que está relacionado con la salud. Salud igual peligro, ¿verdad? Entonces hay que cuidarla a nivel de educación sexual. Era un modelo que más trabaja y atiende la enfermedad más que prever, ha cambiado, ha evolucionado. Y tenemos un modelo muy interesante que todos también hemos tenido en algún momento y que en Costa Rica existe, que es el modelo moral judeocristiano. El problema del modelo judeocristiano, compañero Kenny, compañeros y compañeras, es que estos modelos desde esa línea tienen primero una visión sexual del ser humano, religiosa, una visión sexual de mundo y una visión sexual religiosa de la sexualidad o de la educación sexual. Y manejan un punto claro, ¿verdad? La sexualidad entre personas heterosexuales, dentro del matrimonio, la castidad, no a los métodos anticonceptivos. Dentro de las iglesias hay unos grupos más estirados y otros menos estirados con respecto a eso. Sin embargo, es real, ¿verdad? A mí cuando los estudiantes me dicen, profesor, debe estar muy enojado con lo que dijo la iglesia o con lo que dijeron los pastores. Es que es lo que tienen que decir, porque es su posición. Entonces, miren, interesante, hace un tiempo no sé si Margarita no me deja mentir, para cuando se llamaban las guías, hasta uno de los papas mandó una carta a Costa Rica, porque se dio, ¿verdad? Vean la influencia que tiene con estos grupos religiosos.
Esto del MEP, bueno, responde a una cuestión política, pero una cuestión política, un compromiso que tenía con estos grupos religiosos. Entonces yo creo que aquí lo importante, y disculpen que ponga esta es una opinión personal, pero creo que fundamentada, Costa Rica tiene que ser un país laico, no confesional, con derecho a que todo el mundo tenga su propia religión y maneje su religión, ¿verdad? Pero sí que no intervengan elementos religiosos en la educación general del país. Esa es mi posición con respecto a eso, y es que históricamente siempre ha habido este proceso de dominación, de manejo de las ideas. Yo, desde mi modelo, que yo trabajo es el modelo biográfico profesional, señalamos que no importa con qué población trabajamos, un poquito conservadores y liberales, el problema es cuando encontramos gente que dice, eso es lo que digo yo, y punto. Y caer en eso es el problema. Digamos que yo podría decirte eso, Kenneth, con respecto, en términos muy generales, sobre el asunto de las iglesias. Sí, ciertamente hay iglesias, unas que otras más abiertas, hay grupos dentro de las iglesias que estiran y se encogen un poquito más, pero hay una realidad, ¿verdad?, que se marca muchas veces por un concepto que es lo que dice la palabra de Dios, interpretada por seres humanos. Miroslava. Tal vez para aunar a lo que dijo Arturo, sí, hay ciertas iglesias, pues lo que hacen es fomentar a través del discurso la violencia sexual hacia las mujeres. Hay un estudio específico que hicieron compañeras, creo que fueron del IEN, en Upala, de hecho, sobre eso, sobre la violencia hacia las mujeres a través de los discursos religiosos, y ahí ellas hablaban, ¿verdad? Y decían que el pastor les indicaba de que el cuerpo no les pertenecía, que el cuerpo les pertenecía al marido. Entonces, que tenía que estar las horas ¿verdad? Para una relación sexual disponible siempre, las 24 horas. Entonces, ahí se reproduce la violencia sexual hacia la mujer. Entonces, hay que hacer una deconstrucción de todo eso. Incluso la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional tiene un libro muy lindo de cómo desconstruir las violencias hacia las niñas y los niños. Y viene una parte de ahí que habla de esto de la violencia sexual también, ¿verdad? Que en muchos de esos espacios también es legitimada esa violencia por el desconocimiento que hay y por esta fuerza de estos discursos religiosos también. Gracias. Solo, Sí, doña Margarita. solo quiero comentarles un poco. Yo tuve como experiencia formar sacerdotes en el Seminario Mayor por 15 años en un programa de afectividad y sexualidad que tienen en la formación de los seminaristas. Y el asunto es que este concepto de identidad de un ser de deseo y placer es un deseo y un placer hacia la reproducción. Y ese es el asunto, o sea, es como muy limitado. Incluso en los cursos de prematrimoniales no se habla del placer de pareja, y menos del placer de la mujer, o cómo se consigue el placer, o cómo se vive, aún que sea la queja permanente en la relación, porque las relaciones sexuales no son solo para la reproducción, eso es lo que menos hacemos. Lo que más hacemos es, porque la dimensión erótica y coital es el espacio donde el ser humano construye un nuevo apego, un nuevo espacio de amor para poder trascender. Entonces, inclusive el sexo disociado, cuando la gente que dice, yo puedo tener sexo sin amor, yo sí, claro que lo puedes, se llama disociación y es un trastorno mental bien serio. Entonces, sí, es seriosísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los 7,000 recursos de amparo venían de iglesias directamente para que este tema solo se habla en el matrimonio. Entonces desconocemos las necesidades que tienen a nivel afectivo sexual, tanto los niños, las niñas, como los adolescentes. Entonces, y las adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo ignorar o desconocer o invisibilizar? Volvemos a lo mismo, género y estigma, haciendo invisible la vulnerabilidad a la que están siendo sometidas para poder manejar su deseo y su placer y construir. Entonces asumimos que las relaciones coitales en la adolescencia no existen ni deben existir y solo se van a poder dar dentro de un espacio de matrimonio. Esos, como bien lo dijo, son modelos de educación y son modelos que tienen sus limitaciones y sus posiciones interesantes, pero de las carencias que tenemos en el modelo religioso es el manejo del deseo y el placer como algo esencial y como un derecho para la vida humana, y esto es todo un tema del cual todavía no estoy de acuerdo. Compañeros, y aquí el deseo voy a implicar en el asunto de la mujer. Todavía la mujer
el asunto del deseo desde una posición de género es más castrante, ¿verdad? El hombre podemos por el patriarcado, la mujer no. Y entonces, en torno al deseo, al erotismo y al placer, se manejan un montón de elementos y expresiones que lo que hacen es invisibilizar esa parte de todos los seres humanos, mujeres, hombres, niños y demás. Nada más un dato ahí importante, Marita, cuando hablabas de los programas, recuerdo una vez en una discusión que se hablaba de que cómo se va a hablar a los niños pequeños de deseo, que eso es incitarlos. Vean el nuevo mito y estereotipo, incitarlos, cuando el deseo es porque muchas veces hablamos del deseo y no nos bajamos a nivel del niño, porque las características del deseo y el erotismo y el placer del niño o la niña es muy diferente al deseo, erotismo y placer de los adultos. Y eso es un gran error que cometemos las personas adultas. Así es, eso es parte de lo que queríamos comentar. No es lo mismo un deseo de un bebé, de un niño, de un adolescente, visualizado o juzgado desde un adulto, ¿verdad? No, es muy adultocentrista y los Claro. adolescentes están pensando en otras cosas, ¿verdad? Así es. Bueno, cerramos con estas últimas preguntas y voy a leer un comentario que viene por acá. Entonces, bueno, no conozco a la persona, dice user, pero sería un porcentaje alto de los educadores en primaria y secundaria mantienen una postura conservadora, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahora. Inclusive sin formación profunda en el área de la sexualidad. ¿Cómo cambiar ese chip en los educadores? Bueno. Y la otra pregunta que también está un poco relacionada, ¿cómo enfrentarse a los padres de familia que se oponen a las guías o a la enseñanza de la sexualidad? Ahora cierran centros educativos por cualquier asunto. En las zonas rurales los padres son conservadores y no aceptan este tipo de enseñanza. Como director de primaria es complejo el asunto. Y leo el comentario para que ustedes hagan el cierre con estas dos últimas preguntas. Dice, creo que las escuelas Marcia dice, creo que las escuelas deberían de dar talleres o programas para padres, ya que como adultos aún tienen tabúes. Soy catequista y a nivel religioso tocamos temas un poco sensibles y hubo un momento en que les dije a los niños y niñas que nadie les puede tocar su vagina o pene y se quedaron sorprendidos porque en casa les ponen otros nombres. Entonces a nivel escolar los padres no tenemos un apoyo porque siempre eh, porque siempre existe el enunciado de en casa se educa, en la casa enseñamos y ponen una pared, un límite, una separación, tú enseñas esto y yo lo otro. Entonces no vamos de la mano. Bien, entonces hacemos el cierre. Bueno, yo creo profundamente que hay que abrir espacios de formación y sensibilización en las comunidades. Yo digo, asociaciones de desarrollo. Cuando se negó en las escuelas, la Municipalidad de San Carlos, que es una de las pioneras que ha hecho un trabajo por más de 11 años en las comunidades, empezó a dar educación sexual en las asociaciones de desarrollo, en los salones comunales. Y ahí llegaban entonces los adultos con los muchachos y las muchachas. Entonces, ellos se posicionaron y dijeron, las escuelas no nos dejan entrar, lo vamos a hacer afuera. Estas son posiciones de los gobiernos locales que podrían ayudar y poder educar de una forma más amplia. La ex viceministra de Educación, Rocío Solís, hablaba de las escuelas de padres de Salvador. Nosotros no tenemos un programa fuerte de escuelas para padres desde las instituciones educativas y hay que hacerlo, porque no solo es este tema, son muchos temas. Y estamos con situaciones de adicciones, estamos con situaciones de violencia dentro de los mismos centros. Costa Rica se posicionó como el primer país en bullying de América Latina, o sea, esto no es ningún honor, esto es una vergüenza. Y esto tiene que ver con afectividad y sexualidad, porque es la capacidad que tenemos para vincularnos y para generar apego y amor. Disculpen todo el ruido, ¿verdad? Pero es que están arreglando los baños. ¿Qué le puedo decir? No se escucha tanto, tranquila. Don Yo Arturo. voy a tratar de resumir un poquito las últimas preguntas. A nivel de, existen agentes educativos que están involucrados en educación afectiva y sexual integral. Uno es claramente la familia, otro, por supuesto, somos nosotros, los educadores del sistema educativo y los profesionales de la salud en forma amplia, ¿verdad? Dentro de esto. Todos tienen que ser capacitados. Yo creo que la capacitación es fundamental, sobre todo existiendo o no existiendo programas en el sistema educativo. Debe ser integral. Con respecto a la familia tiene varias reglas dentro del juego, ¿verdad?
a enseñar en la experiencia amorosa, modelos de relación, de igualdad, de respeto, respuesta a las preguntas, inclusive trabajar y formar en valores familiares, ojo, universales, no particulares. La promoción de la autonomía y los riesgos, ¿verdad? La escuela, pues los valores universales, la educación de la ética de los derechos humanos y sexuales, los modelos adecuados de aprendizaje y demás. Y de la salud, pues bueno, ya elementos profesionales no tan sexofóbicos, trabajando desde una situación menos moralista y demás. Sin embargo, y yo creo que la formación es importante y ojalá que existan muchas escuelas de formación de familia en torno a esto. Y yo creo que hay un campo rico que podemos trabajar en muchos trabajos y proyectos de extensión de formación desde las universidades y desde el CID. Con respecto al permiso, yo tengo ahí un dilema. Yo pienso que a los padres no hay que pedirles permiso. Yo sé que después de los 15 años para arriba no hay problema. ¿Por qué? Porque es un derecho a la educación integral. Y la sexualidad es parte de ese derecho. Yo pienso que si algún hijo menor iría a las cortes, probablemente en Costa Rica la perdería, pero a nivel internacional ganaría. Sin embargo, desde el modelo en que trabajo, yo creo que los padres y madres hay que también trabajarlos desde sus necesidades, desde sus temores, desde sus angustias y desde la ignorancia. Yo le digo siempre a los estudiantes, entrémosle por los temores a los padres y a las madres de familia. Y van a ver que van aceptando y van comprendiendo este aspecto. Sin embargo, creo que la formación y los trabajos son diferentes. Sí, Y yo exacto. aquí sí creo, y voy a meter un poquito a nivel de formación en la universidad, el CIDE. Y con todo el respeto, el CIDE tiene un gran compromiso y una deuda a nivel de formación de sexualidad. Las mallas curriculares, son muy pocas las mallas curriculares de nuestras carreras que tienen un curso de educación sexual, y cuando hablo de educación sexual con perspectiva de género, solo creo que 2, y alguno ahí optativo. Nos preocupa más lo otro y no eso, no viendo cómo influye la sexualidad en medio de todos esos procesos. Y se deja para un tema o se deja para la línea transversal. Y sabemos que no mucho, y voy a hablarlo así, mucha gente universitaria nos falta formación en esta área. Igual que en primaria y secundaria, tenemos muchos compañeros y compañeras, y en el sistema, en el MEP hay muchos compañeros y compañeras que manejan mucho estereotipo, producto del modelo de riesgos y el modelo moral donde se han desarrollado. Entonces es formación buena, sana y nutrida, ¿verdad? En ese sentido. Sí. Bueno, y tal vez para aunarle ahí, lo dicho por las compañeras y los compañeros, bueno, a las familias, pues no hay que enfrentarlas, hay que invitarlas. Lo que pasa que muchas veces los centros educativos se convierten muchas veces solo en quejas. De hecho, había hecho con UNICEF un trabajo en una consultoría en donde las familias decían que no se acercaban mucho a la escuela porque lo que recibían era quejas. Entonces yo también digo, tenemos que cambiar esa visión de que las familias forman parte del desarrollo integral de las niñeces y forman parte de ese currículo también que tenemos en la escuela. E invitarles también a clases, a que vayan a las clases. De hecho, yo doy un curso de género que es de ¿cómo se llama? Educación continua, que ya llevo la 4ª generación, que ha sido un éxito por dicha, a pesar de que había resistencia. Y aquí las docentes definitivamente han desarrollado una nueva perspectiva sobre el enfoque de género y cómo trabajarlo con las familias, porque me decía, yo tengo resistencia con las familias, porque solo escuchan algo de género y ya está completamente, ¿verdad? Como diabólico esa temática. Entonces, ¿cómo la tengo que desarrollar? Entonces, ahí creamos estrategias dentro de este curso de cómo desarrollar para invitar a las familias a esto. Incluso yo les decía, muchas veces vemos que las mismas familias hacen catarsis en este proceso. Cuando trabajamos los derechos de las mujeres, ahí escuchamos lo que las mujeres vivencian, lo de los hombres también, ¿verdad? Las emociones, todo esto que se nos ha mutilado por los roles y los estereotipos de género. Entonces yo les digo, hay que crear otras estrategias para invitar a las familias a las escuelas, no enfrentarnos a ellas, e invitarlas para que participen de manera activa en ese proceso educativo de las niñeces. Entonces ahí sí hay que cambiar esa mirada. Y bueno, igual aprovecho aquí para las personas que son educadoras desde el INEINA, pues nosotros tenemos ese curso que lo vamos a estar implementando también en el 2º periodo y están cordialmente invitados. Ahí pueden seguir la página del INEINA para que puedan también formarse, ¿verdad? En esta perspectiva. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcela, por apoyarnos en este espacio. Nuevamente, un agradecimiento a las personas expositoras
Quizás a modo de cierre, importante indicar que, bueno, en relación con los programas de educación sexual y afectiva, hemos tenido en este espacio un recorrido del surgimiento tanto de la política pública en esta materia, así como de los programas de sexualidad y afectividad. Nos comparten también los momentos en que se desarrollan o más bien cómo se desarrollan estos programas, ¿verdad? Que pretendían educar en valores y en el aspecto emocional, en los factores culturales y de género, en la salud sexual y reproductiva. Igual nos exponía la doctora Murillo las razones por las cuales los programas fueron eliminados, ¿verdad?, del MEP, y algunas de estas razones son el temor al placer y al deseo, las presiones, los tabúes, los temores y noticias falsas en relación a estos programas. Se hace énfasis, creo que aquí hay un aspecto común, ¿verdad?, que tanto nos exponía doña Margarita como Arturo en el fortalecimiento de la autoestima como un factor para vivenciar esa sexualidad y afectividad desde el vínculo, el apego y el amor. Y en cuanto a la educación de la afectividad y sexualidad, se rescata la importancia de la educación partiendo de que la sexualidad se vivencia a lo largo de la vida. La educación permite contar con información profesionalizada para trabajar la prevención, el desarrollo de relaciones interpersonales desde una ética relacional. Es fundamental desde esta educación desmontar mitos, educar la autonomía, fomentar la responsabilidad. La biografía sexual desde la niñez, la adolescencia y la adultez debe permitir el amarse y conocerse, el relacionarnos con los demás personas, el autocuidado y la prevención, de manera que haya un ejercicio de la sexualidad sin daños, con respeto a la otredad, contrarrestando la vergüenza, el asco, la culpa y el miedo. Desde la perspectiva de los derechos humanos es importante indicar que los derechos son una práctica de vida, por lo tanto se vivencian en la cotidianidad. Se nos brinda un recorrido por las leyes, convenciones que ratifican los derechos de las personas menores de edad y entre estos el derecho a la educación sexual, ¿verdad? Como un derecho que debe vivenciarse. Y aunque Costa Rica cuenta con un marco normativo robusto, lo fundamental como personas profesionales de la orientación, desde mi perspectiva, es trabajar para hacer valer esos derechos, ¿verdad? Que no sean unos derechos que simplemente se encuentren en una convención, en una política, sino también cómo llevarlos a la práctica. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros educar y formar para la vivencia de esos derechos. Y por último, los espacios de formación y sensibilización son fundamentales en todos los espacios posibles, no solo en el universitario, ¿verdad?, sino en la familia, en las comunidades, y en todo aquel espacio donde podamos trabajar. Entonces, la tarea como profesionales de la educación es muy importante y también ardua, ¿verdad? Con la familia, con las comunidades, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con las mismas personas que hemos formado ya, ¿verdad? En esta casa de formación y que debemos, pues, seguir insistiendo en ello. Entonces, agradecerles el espacio, agradecerles el que nos hayan acompañado en esta tarde y nuevamente un saludo afectuoso, un abrazo a las personas expositoras. Muchas gracias por compartir desde lo que ustedes han investigado ya bastante, ¿verdad? Y han profundizado. Entonces, muchísimas gracias. Un aplauso ahí virtual para ellos. Bueno, y aquí cierra también doña Susana, ¿verdad? Con la importancia, perdón, de que nosotros podamos acompañar a nuestros niños y niñas y adolescentes en el desarrollo afectivo y sexual, que es parte de nuestra responsabilidad como educadores y educadoras. No podemos, dice ella, evitar la tarea ni delegarla, sino que es aquí, en estos espacios, donde podemos trabajar esa visión ética, científica y humanista. Educar para la afectividad y la sexualidad es educar para la vida, para el resto y para el respeto y para el ejercicio pleno de sus derechos. Gracias nuevamente, reiteramos las gracias. En los próximos días, desde el vicedecanato, se les va a hacer llegar un certificado de agradecimiento por su participación. Gracias, doctora Murillo, gracias, doctor
fallas. Y gracias, Máster Miroslava, por acompañarnos en esta tarde, y agradecemos al vicedecanato también por el espacio que nos permite tener y a todas las personas que hoy nos acompañaron. Muy buena tarde, disfrutan de esta tarde hermosa que tenemos, así que esto es parte de disfrutar el placer. Eso es parte del placer, así que Así es. muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.